amigos y bienvenidos una vez más aquí, como todos los martes, para hablar de inteligencia artificial aquí en MDM. Este es un episodio que vamos a dedicar específicamente a cómo la inteligencia artificial va a empezar a afectar las agencias de marketing y obviamente se basa en aceptar que el marketing ha sufrido una disrupción que va a durar de aquí en adelante permanentemente basado en la tecnología. Creo que lo sabemos por la forma en la que se mueve el negocio hoy en día. Hemos visto un cambio rapidísimo en los últimos 5 años para cómo se pueden cambiar las cosas basado no solo en el marketing digital, sino en cómo se mueve toda la industria en general. Esto es una realidad que actualmente se está convirtiendo en un desafío para la mayoría de las agencias. Sin embargo, esto es mucho más grande que solamente el negocio de las agencias. En una premonición que tuvo Mark Anderson, que a lo mejor lo conocen porque es el desarrollador de Mosaic, el fundador de Netscape y hoy en día el dueño de Ning, que lo acaba de vender y acaba de pasar a 1000 cosas, Mark Anderson dice en el 2011, es necesario que cada empresa se convierta en una compañía de software. Y esto lo hemos visto aplicarse en muchos aspectos, hablando de no somos un banco, somos una compañía de software que mueve dinero. No somos una aerolínea, somos una compañía de software que mueve personas. Y este cambio cultural que se está dando está empezando a tener un impacto muy grande en todas las economías. Lo que se estaba resaltando cuando hablaba Mark en esta frase es que había un cambio macro de una economía basada en lo físico para basarse en una economía basada en los software, digamos en la parte no analógica sino digital de lo que podemos hacer. Y esto obviamente con cada cambio económico que viene, pues viene un cambio económico que por supuesto cambia toda la infraestructura económica de lo que se está haciendo. Por eso este cambio económico es mucho más tecnológico y obviamente al subirse sobre un cambio tecnológico, pues estamos viendo cómo la tecnología que duplica su velocidad cada 2 años. Y eso quiere decir que se está acelerando a un ritmo exponencial. Y es por eso que las compañías de software hoy en día están tomando un gran rol, una gran parte de lo que la economía tradicional solía darse. La verdad es que Mark nos equivocó. Hoy en el 2018 estamos viendo que el software no solamente se sigue comiendo el mundo, sino que está comiéndose cada vez más rápido todas las oportunidades que tenemos, no únicamente a nivel del desarrollo, sino de las rutinas, los hábitos que están tomando y las oportunidades que están tomando las diferentes empresas en diferentes áreas. Por eso estamos a punto de empezar un nuevo ciclo. Encima de todo ese cambio radical de la tecnología, el software, de lo análogo a lo digital, del cambio que se está tomando a nivel estructural, infraestructura, para volverse un cambio en la nube, remoto, que no tiene que ver con infraestructura física, sino con capacidades tecnológicas, estamos a punto de entrar sobre un nuevo ciclo, que es el ciclo de la inteligencia artificial. Ahora, otra persona que es importante que tengamos en cuenta en esto es Andrew Ng. Y yo sé que suena raro el Ng, pero ese es literalmente su nombre. Andrew Ng es el ex jefe del proyecto de aprendizaje profundo Google Brain y él ha declarado una de las cosas que realmente a mí me parecen súper claras tenerlas como en cuenta, y es la inteligencia artificial es la nueva electricidad. Hoy en día ninguno de nosotros puede hacer nada sin electricidad. Nuestros talentos, la forma en la que nos comunicamos, nuestra tecnología está basada en la electricidad y la inteligencia artificial cada vez más va a ser más importante. Él dice, será mucho más grande que Internet, va a transformar cada industria y cada empresa y cada experiencia del cliente. La verdad es que estamos totalmente de acuerdo con lo que Andrew nos está diciendo. El centro de la inteligencia artificial es cualquier cosa que pueda automatizarse, lo va a hacer. Cualquier cosa que puede hacer un humano, lo va a hacer una inteligencia artificial. Y entonces, esto va a tener enormes ramificaciones sobre los consumidores, las empresas, la sociedad, la forma en la que vemos la economía, la forma en la que educamos a nuestros hijos. Va a cambiar radicalmente. Y eso sí, lo que nos interesa y nos va a tocar a todos es relacionarnos y vivir con las inteligencias artificiales en la realidad de las agencias. Entonces, hay que hacernos unas preguntas interesantes, como por ejemplo, ¿cómo será la agencia del futuro si la inteligencia artificial está haciendo tareas humanas? ¿Y cómo vamos a agregar valor cuando las tareas que están haciendo las personas claramente pueden ser hechas por inteligencias artificiales? Entonces, muchos de nosotros que estamos metidos en agencias y tú que estás metido, espero, en marketing o en controlar una empresa o en controlar una marca o estás haciendo tu marca personal,
entendemos el rol de las agencias como lo que hace que las ideas entren a la realidad. Y ahorita me gustaría como que entendiéramos eso muy bien. Ya voy a profundizar un poquito más en eso. Pero lo que quiero decirles es que hablando del valor que las agencias brindan a sus clientes y a sus marcas, hay una gran oportunidad por delante que claramente hay que definir de acuerdo a las oportunidades que se van presentando, de acuerdo a lo que la inteligencia artificial va logrando y va dejando espacio para hacer. Lo que sí les digo es, todos esos trabajos de agencia que implicaban hacer tareas repetitivas, cargar bases de datos, diseñar de parte de interfaces de usuarios, generar código, facturar, atender las órdenes, o sea, mejor todo lo que sea trabajos rutinarios, estoy seguro que eventualmente vamos a tener inteligencias artificiales para poder manejar toda esa información. Por eso necesitamos cambiar el foco de la agencia de lo que podrían hacer a lo que realmente pueden hacer. Es decir, tenemos que dejar de pensar hacia el futuro, y esto es rarísimo porque soy planner, ¿no? Mi esencia, pero tenemos que dejar de proyectar hacia el futuro lo que las agencias podríamos llegar a hacer por nuestros clientes y concentrarnos, porque es que esto lo hacemos con talentos humanos, con gente y un montón de cosas, y concentrarnos en lo que tenemos las capacidades de hacer. Lo que no quiere decir que lo que podemos hacer es a lo que nos tenemos que dedicar, sino es en construir nuevas capacidades para que lo que podamos hacer sea realmente mucho más rápido. Y hay tres cosas en las que creo que nos podemos concentrar para poder llegar a tener valor en el mundo de inteligencia artificial como agencias. Número uno, creo que nos podemos enfocar más en los consumidores. Ya hablamos de esto porque hemos hablado mucho de cómo la inteligencia artificial ve y analiza los datos para sacar insights. Dos, cómo podemos centrarnos mucho más en el servicio para atender mejor a nuestras marcas. Y tres, centralizarnos nuestro servicio en alianzas. Entonces, hablemos una de lo que estamos haciendo, ¿listo? Lo primero es, ¿qué pasa si las agencias se empiezan a enfocar mucho más en los consumidores? Todas nuestras marcas siempre tienen la promesa de ser consumer-centric, de ser realmente concentrados en crear valor en la vida de las personas. Y a pesar de que la tecnología se ha divorciado permanentemente de los medios de comunicación y las agencias tienen que adoptar un cambio en la planificación y compra de los medios, pues claramente la compra de los medios y estas audiencias por DSP o por performance o porque tenemos pools o buckets de personas, tenemos que empezar a entender mucho mejor esas audiencias para generar mejores compras programáticas. Ahora, la compra de la audiencia va a terminar siendo en gran parte de inteligencia artificial y claramente los especialistas en marketing van a seguir comprando desde la empresa. Pero eso quiere decir que el foco en la planificación de la audiencia se debe entender desde la persona, es decir, poco a poco las agencias van a poder crear valor a medida que definir el consumidor en términos numéricos sea mucho mejor. Claro que vamos a aprender mucho de la inteligencia artificial, sobre todo vamos a comprar mejor gracias a la inteligencia artificial, pero definir lo que queremos comprar claramente es una posibilidad donde podemos hacer esto. Esto quiere decir no que las agencias tienen que votar a todas las personas que hacen cosas numéricas, sino que poco a poco las agencias deben empezar a invertir mucho más en todo lo relacionado a la planificación, no de la compra, sino de la audiencia. Y obviamente quiere decir que hay que meter mucho más esfuerzo y mucho más dinero en lo que son conocimientos del consumidor y la forma en la que lo definimos. Ahora, si entendemos eso, quiere decir que la gran oportunidad está en lo que ya hacemos y es conocer al cliente para poder hablarle mejor. Y muchos de nuestros clientes tienen el foco en sus consumidores a niveles de estudios, operaciones y procesos, pero a la hora de comunicarnos, que es toda una cosa gigantesca de creatividad que las agencias siempre van a poder hacer, pero el concentrarnos en crear valor a la hora de comprar nos va a ayudar muchísimo. La segunda oportunidad que yo veo súper clara es cómo nos podemos centrar en dar un mejor servicio. Después de todo lo que ha pasado en todas las agencias, que esta compra la otra, que terminan todas siendo el mismo clúster, que el mismo grupo económico compra desde Japón a los gringos y termina mezclándolos con los que son de Francia. Hay mil cosas que están pasando en la economía de los grupos de agencia, pues claramente es porque están viendo desde muy arriba que todo el negocio de las agencias es un negocio de dinero, pero claramente quiere decir que trabajar con estos grupos, con las estructuras internas que están heredando de grandes compras que están pasando, con la forma en la que cada uno de ellos
empieza a ser parte de otro ecosistema, pues trabajar con las agencias se ha vuelto muy complejo. Estamos sacando metodologías internacionales para mercados locales, que suena interesante, pero la verdad es que normalmente el conocimiento local tiene que ser aplicado de una forma procedimental y no tiene que ser aplicado de una forma procedimental y no en procesamiento. Entonces, eso es un problema gigantesco. Con el aumento de la inteligencia artificial, vamos a ver una ola de automatización que va a ayudar a que esos procesos internos se automaticen y podamos trabajar mucho más rápido dentro de las agencias. Esto obviamente tiene que decir que la tendencia que se va a ir hacia cómo no opero internamente, sino cómo saco hacia afuera el servicio que puedo dar a los clientes. Y eso quiere decir que poco a poco los clientes van a confiar más y más en las agencias para poder llevar a la ejecución el conocimiento y la creatividad que ellas están creando. Insisto, es muy importante que tengamos en cuenta que las agencias son las personas que llevan a cabo las ideas para que puedan ejecutarse y vivir en el mundo real. Pero esto requerirá que un nuevo modelo de entrega que podamos diseñar desde las agencias se debe racionalizar desde el servicio hacia el cliente. Eso quiere decir que al ser más rápidas van a poder ser mucho más flexibles y van a aprender a trabajar mejor para que puedan servir mucho mejor a las marcas y puedan desplegar el talento que las marcas necesitan y van a estar dispuestas a pagar. Porque los talentos que hoy en día están pagando, las típicas grillas que vemos en las mesas de agencias, van a tener que cambiar, ya que poco a poco y cada vez más vamos a ver a nuestros clientes teniendo mucho más información interna y pidiendo mucho más ejecución de las agencias. Y el tercer punto que creo que las agencias pueden llegar a hacer grandes cosas es centrarse en cómo pueden ser como scouts de posibles alianzas que construyan valor para las marcas. Claramente hay un problema muy grande dentro de las agencias porque no son casas de software, no desarrollan la tecnología que deberían de estar desarrollando para poder llegar y ser realmente competitivos al nivel de otros tipos de servicios. Por ejemplo, una agencia que contrata DJs no va a poder jamás competir con Spotify. Y ese tipo de choque cultural que estamos teniendo a la hora de tener música, pues se ve en todas las diferentes áreas que estamos viendo. No solo puedo contratar influenciadores si tengo un servicio para tenerlos. Ya no puedo comprar medios porque la inteligencia artificial está haciendo programática mucho mejor. Entonces, claro que una agencia puede optar por adquirir y construir su propia infraestructura tecnológica para poder lograr dar ese servicio que las marcas van a estar esperando. Pero hacer lo que los demás hacen bien no es un modelo de negocio. Tratar de decir, yo voy a construirle a mi cliente una forma de enviar correos cuando existe Gmail, o decir, le voy a construir a mi marca una forma de oír música cuando tiene Spotify, o tratar de decir, es que yo me voy a sentar a almacenar los archivos de mi cliente para que pueda trabajar mejor cuando existe Dropbox, pues no tiene sentido. Entonces, una de las posibilidades es cómo compro, cómo adquiero, cómo me alío con las grandes buenas prácticas y mejores prácticas que se están teniendo. Entonces, sí estamos viendo cómo las agencias se están convirtiendo en un vehículo de generar alianzas para nuestras marcas, para que puedan importar rápidamente las mejores prácticas de diferentes plataformas. Y claramente esto está convirtiendo a las agencias más que en una ejecutora de las ideas, está volviéndose una aliadora, está volviéndose en una consultora de alianzas para poder ejecutar a través de las tecnologías que ya están desarrolladas. Y esto va a pasar repetidamente en muchos ángulos. Es decir, cada vez que los usuarios empiecen a adoptar una nueva tecnología como Snapchat, el centrarnos a hacer que nuestra marca desarrolle una tecnología parecida a Snapchat, pues no tiene ningún sentido. Es mejor hacer una buena alianza con Snapchat para que nos ayude a importar esa tecnología al comportamiento del ecosistema digital de nuestras marcas y claramente podamos tener interacciones con los usuarios desde ese punto de vista. Así es que yo sí creo que las agencias van a tener que hacer un gran cambio para poder determinar cuál es ese nuevo ventaja competitiva, esa nueva ventaja competitiva que van a tener para poder pisar las alianzas rápidamente y hacer lo que se tenga que hacer.
Si se fijan, estas tres cosas que son foco en el cliente, foco en el servicio y foco en las alianzas, le abren por encima de lo que la inteligencia artificial puede hacer muchas oportunidades a las agencias. Y la verdad es que hay muchos futuros que las agencias nos podemos sentar a explorar para poder sobrevivir al cambio. Pero como la inteligencia artificial está transformando todos los negocios y nuestras agencias claramente son víctimas del mismo proceso de disrupción, para prosperar en la era de la inteligencia artificial, las agencias tenemos que volvernos un poco más básicos en entender lo que realmente podemos hacer, y es resolver problemas comerciales a través de entender a nuestros clientes, a través de ver cómo podemos ayudar a nuestros clientes a servirlos mejor y poder crear alianzas para que puedan tener interacciones mucho más rápidos. Estas creaciones de experiencia de marca que sabemos ejecutar nunca van a dejar de ser relevantes. Lo que no quiere decir que nunca la inteligencia artificial lo pueda hacer. Lo que quiere decir que ayudar a nuestras marcas a meterse al mundo de la inteligencia artificial es uno de los grandes money makers, es uno de los grandes, no sé, ítems de facturación que las agencias podemos tener. Claramente, la inteligencia artificial debe centrarse en lo que más valoran, y es cómo entiendo a mis clientes a través de datos, cómo los ayudo a planificar la compra de medios y cómo ayudo a tener mejores insights para que las agencias podamos ser esa fuerza creativa que ayuda a implementar las ideas que son innovadoras para que así las marcas puedan crecer mucho más rápido o sencillamente dedicarse a hacer más. Eso es lo que pienso hasta ahí. Pero no puedo dejar de lado uno de los grandes ejemplos que estoy viendo que las agencias están haciendo. Y les recomiendo que busquen una inteligencia artificial, un asistente personal que está empoderado por inteligencia artificial, que está construyendo el Publicis Group. Y Publicis en este momento está tratando de construir una inteligencia artificial que se llama Marcel. Y claramente tenemos que entender que cuando un grupo como Publicis dice lo que tengo que hacer es sentarme a construir inteligencia artificial para que me ayude a ser una mejor agencia, nos estamos dando cuenta que hay un cambio radical que tenemos que hacer. Y las agencias, chiquitas, medianas y grandes, tenemos que sentarnos a poder entender cuál va a ser nuestro rol, porque claramente los grandes jugadores ya están entendiendo cómo comerse la era de la inteligencia artificial desde el punto de vista de la agencia. Vamos a aprender más en otros episodios, pero eso es todo por hoy. Pónganse a pensar entonces cuál va a ser su rol en inteligencia artificial, en el mundo de la inteligencia artificial. Por favor, suscríbanse y denle clic a esa campanita para que estemos todos conectados y estemos aquí hablando de inteligencia artificial este 2018. Nos vemos la próxima semana.